La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Para poder abordar un tema interesante, un tema que me parece que va a resultar de mucho valor para todas aquellas personas que gustan de encontrar en los textos sagrados, en los textos antiguos, esas perlas de sabiduría que nos permiten tener ese aforismo adecuado en el momento justo cuando nos pasa cierta cosa. Los aforismos, como sabemos, son frases cortas que no necesariamente tienen que leerse de continuo uno tras otro como si uno leyera una novela, sino que están hechos para leerlos aisladamente. Leer uno, dejarlo meditar, dejarlo rumiar un poco y luego permitir que se asimile. Estos aforismos cortos que vamos a tratar pertenecen al Evangelio apócrifo de Tomás, ¿no? Tomás, ese famoso que dudaba, que metió la mano en el costado de Cristo y en las llagas de las manos para ver si realmente había resucitado. En ese relato mítico que tenemos en los Evangelios donde pasa eso, bueno, también aquí este supuesto Tomás, porque nunca se sabe quién escribió ni siquiera los evangelios canónicos, bueno, mucho menos los apócrifos. Este evangelio de Tomás fue encontrado en Nag Hammadi y algunos lo datan posterior a los evangelios canónicos, otros tienen la teoría de que este evangelio es previo a los evangelios canónicos y que muchos de sus dichos, junto con los de la Fuente Q, han pasado a formar parte de, por ejemplo, el evangelio más antiguo, el de Marcos. Es decir, se han ido encontrando en los distintos evangelios canónicos trazas de este evangelio. Y ya va a ver a qué me refiero, dado que este es un evangelio que no contiene relatos históricos. Es decir, nunca vamos a ver en este evangelio un relato tipo Jesús se encontró con los judíos y los judíos le dijeron, o Jesús se encontró con los fariseos y sucedió tal cosa y él les respondió. En realidad
son todos dichos cortos donde vemos un formato al estilo Jesús dice tal cosa, ¿no? O Jesús dijo, o como mucho Jesús se encontró con fulano y le dijo, una cosa así. Es decir, no hay este marco mítico, este marco de crear situaciones, que se dice que en realidad eso es lo que hicieron los evangelistas canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sobre todo lo vemos en Lucas también, que es alguien que escribió para griegos, por lo tanto tenía esos patrones del el drama griego, la forma de montar un drama, una especie de obra teatral. Lo que hicieron los evangelistas canónicos fue catequesis, es decir, con fines catequéticos, es decir, de atraer a la gente, de encantarla con este mensaje. Lo que hicieron fue tomar estos aforismos que en su momento flotaban por ahí, la fuente Q, por ejemplo, es una de ellas, y la otra, este Evangelio de Tomás, un protoevangelio de Marcos, es decir, habían algunos dichos sueltos, como si hay un maestro hoy en día y de vez en cuando dice alguna frase profunda y alguien la va anotando, la va apuntando, otro y otro de más allá, y luego cuando ese maestro no está, todas esas recopilaciones se tratan de unificar y a veces sale un texto con una especie de resumen de los dichos de... Bueno, el Evangelio de Tomás, Evangelio apócrifo, es eso. Es una suerte de 117 dichos de este maestro llamado Jesús de Nazaret. Entonces están en forma de aforismos. Vamos a ir recorriéndolos y vamos a ir extrayendo un significado. Y digo un significado porque en realidad puede tener tantos como interpretantes haya o intérpretes haya de estos aforismos. Así decía Nietzsche, no existen hechos, sino interpretaciones. Es decir, cada uno que lea estos mismos versos, estos mismos aforismos, va a poder extraer sentidos nuevos y de eso se trata la cosa. Así que vamos a comenzar. Dice Evangelio según Tomás, estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Dídimo significa el gemelo. Habla de que estas palabras son secretas y las pronunció Jesús, el viviente. Cuando hablamos del viviente nos referimos a una persona que ha despertado. El Buda es un viviente, Mahavira es un viviente, Krishna es un viviente, Jesús es un viviente. Ahora, la mayoría de las personas están, o quizá me incluyo, estamos muertos, en el sentido que no hemos dado ese paso hacia la comprensión, no hemos resuelto los dilemas básicos de la vida, seguimos peleándonos por cualquier cosa, seguimos confundidos, seguimos sin saber cómo resolver los dilemas más básicos de la vida. Entonces, así como alguien que despierta se le dice que es un Buda, un despierto justamente, o un iluminado, bueno, de la misma manera, Cristo acá es referido como el viviente. A veces uno nota cuando alguien está vivo y normalmente cuando alguien está vivo todos se le adhieren. Esa persona es magnética. Cuando entra en una reunión o en un sitio alguien que uno siente que ha tocado algo importante, ese uno dice, este está vivo, ¿no? Y yo quiero acercarme a este porque así sea yo una mera sanguijuela, quiero algo, ¿no? Como ese episodio del Evangelio donde una mujer le pide a Jesús que le dé su bendición o que la cure de algo, y él le dice que no ha venido a darle nada a los perros o a los cerdos, como diciendo, tú eres samaritana, yo vine para los judíos. Y ella le dice, aún los perros que piden migajas en las mesas de los amos le sueltan algunas migajas, como diciendo, algo me merezco. Entonces muchas veces nos acercamos a las personas que son vivientes, que están vivas, porque lo notamos y queremos un poquito de eso. De eso se trata la idea del maestro. Un maestro no se establece, simplemente un maestro es descubierto por los demás. Nadie dice yo soy maestro. El que dice soy maestro realmente no está vivo, no lo es. En cambio,
el que dice, ellos dicen que soy un maestro, ¿no? Eso es diferente. Cuando los demás empiezan a acercarse a nosotros, nosotros automáticamente funcionamos como maestro. No así el que dice, soy un maestro, y pone un cartel y dice, vengan a mí, soy un maestro. Así que el primer dicho dice, y dijo, quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Fíjese cómo empieza, diciendo el que encuentra el sentido de estas palabras no gustará la muerte. O sea que está diciendo que hay gente que no va a encontrar el sentido de estas palabras. Hay gente que ni se va a enterar de lo que aquí dice. Entonces está diciendo que cualquier abordaje a la Biblia, al Corán, al Bhagavad Gita, al Quijote, a Alicia en el País de las Maravillas o a la vida entera como un gran libro, puede ser esa vida entera interpretada de una manera adecuada o bien de una manera poco profunda. Si uno dice, quien encuentra el sentido de estas palabras no gustará la muerte. La idea de que voy a morir tiene que ver con que soy alguien. Cuando yo estoy convencido de que me llamo Pablo Veloso, bueno, entonces surge el miedo a la muerte. Surge el miedo a que Pablo Veloso en algún momento va a desaparecer, se va a disolver, ya no va a existir más. En cambio, cuando no descubro que no soy yo solo como una isla en este universo, sino que comparto con todos los demás un montón de cualidades que me hacen uno. Todos tenemos miedo, todos tenemos deseos, todos tenemos aversiones y apegos y todos tenemos un montón de cosas que nos hacen hermanar. Cuando descubro eso, desaparece la muerte, porque solamente muere el individuo, pero no muere la especie. Por ejemplo, puede morir un león, pero no mueren los felinos, muere el león nada más, este león. Si el león se cree león, cuando le llegue la hora de la muerte va a sentir que muere. Pero si el león se cree felino, ¿no? El grupo de los felinos, cuando él muera, los felinos siguen vivos. Por lo tanto, él siente que no muere. Y aunque esto suene a una especie de autoengaño, en realidad cuando gana su equipo de fútbol, usted siente que ganó. Y dice ganamos. Pero en realidad otro podría preguntarle, ¿Cómo que ganamos? ¿Vos jugaste? no. ¿Y entonces cómo que ganamos? Bueno, mi equipo ganó. Ah, tu equipo. Pero vos no sos tu equipo, ¿no? ¿Vos corriste ahí, te cansaste? No, yo lo estuve mirando desde la tribuna. Ah, entonces vos no jugaste, pibe. No te hagas. ¿Se da cuenta? Entonces, uno cuando se identifica con el equipo, siente que ganó o perdió, que jugó, que le costó, cuando en realidad uno no movió ni un pie. De la misma manera, si uno se identifica con la totalidad, con Dios, con el uno, se identifica con las dimensiones más profundas de su propio ser, empieza a sentir que uno es la humanidad, lo que llamaban los antiguos el anima mundi. A partir de ese momento, uno no muere. Entonces, quien encuentra el sentido de estas palabras, está diciendo que hay un sentido. Lo que pasa que lo más probable es que se te pase, que no lo pesques. Pero hay un sentido. ¿Cómo uno acierta con el sentido correcto, digamos? Bueno, es el sentido que apunta a la unidad. Siempre que uno interpreta la vida, cualquier interpretación que divida genera dolor y muerte. Cualquier interpretación que forme un pegamento que una todas las cosas y que las integre en una unidad, trasciende la muerte y trae paz. Entonces lo que está diciendo es, si interpretas los siguientes versos con un sentido de unidad, y si después te lees Alicia en el País de las Maravillas, las Crónicas de Narnia, el Quijote, la Biblia, lo que quieras leer, una novela, una película que veas, lo que sea, un hecho político que ocurre en tu ciudad o en tu país, y lo interpretas desde un sentido de unidad, no gustarás la muerte. O sea, no sentirás ni que vos, uno como unidad, va a morir como individuo, ni que tampoco la vida esté mal, que la vida se vaya a acabar, ese miedo a que, nuestro país se va a hundir, el mundo se va por la borda, ¿no? Se lo echan por la borda. No,
no hay final, no hay muerte. Aunque haya apocalipsis, aunque haya apocatástasis, aunque haya enantiodromía, no hay final. Es un ciclo que se repite eternamente, no hay muerte. Entonces se trata de encontrar este sentido. Por eso dice, estas son las palabras secretas, están guardadas, no es para todos. Como dice el Martín Fierro, no es para cualquiera la bota de potro. Entonces hay que tener una aproximación adecuada. ¿Qué te la da? Bueno, el contacto con gente, enseñanzas, un podcast como este, un libro, experiencias de vida que te van inclinando hacia la unidad. No se trata de que yo empiezo a tener esta actitud de la nada. No, nada viene de la nada, ¿no? Como dice ese dicho latino, dice ex nihilo nihil fit. Es decir, de la nada no puede venir algo. De la nada no viene nada directamente. Entonces, nada me va a surgir a mí porque sí, va a surgir por contacto, porque me acerque a otros que me van transmitiendo esta idea. Segundo dicho, dijo Jesús, el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre. Primero, ¿no? Tiene varias partes. Primera, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Vio que uno de los males de este tiempo es empezar algo y dejarlo, ¿no? Falta lo que se llama disciplina. ¿Qué es disciplina? Ser capaz de ser un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a un maestro. Bueno, tener disciplina es ser consecuente, decir, bueno, esto es lo que quiero, a eso voy. Para ello lo que hace falta es tener compresión, ¿no? ¿Vio usted cuando quiere enhebrar el hilo por el ojo de una aguja, que basta un pelito pequeñito que se abra para que ya no pase? Y es muy frustrante. Bueno, eso quiere decir que ese hilo no está compacto. De la misma manera, si yo digo, bueno, quiero alcanzar la paz, ¿no? Voy a meditar, pero al mismo tiempo me vuelco en otros intereses que dispersan mi energía, no me va a dar resultado. Es como si yo me quiero comprar un coche, pero gasto, me compro ropa, me voy de vacaciones. Bueno, no me va a alcanzar porque jamás voy a acumular la suma necesaria para esa compra. Siempre la voy a estar mermando. De la misma manera, cuando yo quiero un propósito, tengo que concentrarme 100% en él y no cejar hasta lograrlo. Como ese hombre que estaba martillando una piedra para partirla y le dio 10 golpes y se cansó y la dejó. Y lo que él no sabía es que en el golpe 11º era donde la piedra se iba a partir. Entonces muchas veces uno abandona algo porque cree que no da resultado y en realidad faltaba el golpe siguiente. Ahí era un segundo más que esperases y lo lograbas. Sin embargo, uno tiende en esta cultura de café instantáneo, comida rápida, sexo express y cosas por el estilo, uno tiende a que todo tiene que ser en 5 minutos. No hay esa disciplina de mantenerse. Entonces Jesús dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Es como decir, el cocodrilo se dice que una vez que mordió la presa lo podés estar matando, que el tipo no te la suelta. Esto es igual. Si vos querés algo, tenés que mantenerte y no aflojar. Ser como una especie de cosa terca, cabezón, pertinaz y no aflojar, y ahí se da el resultado. Por eso está esto de concentrarse. Concentrarse es tener un centro. Una persona descentrada es una persona que hoy quiere esto, mañana lo otro, 5 minutos de meditación, ahora me voy a pasear, ahora me voy al cine, ahora voy al bar, ahora vuelvo y hago otro poco de meditación, me quejo de que la meditación no me da resultado, saco la conclusión, ergo, la meditación no sirve para nada. En realidad es que no te sentaste lo suficiente, ¿no? Como ese hombre que tenía un campo que compró recientemente a alto precio porque había agua y cavó un pozo para encontrar agua de 1,5 metros, no encontró, cavó más allá 2 metros, no encontró, cavó otro poco más allá 2,5 metros, no encontró, y así fue haciendo pozos, todos de no más de 2 metros. Llenó el campo de pozos, se cansó y lo vendió a la mitad de precio que lo había comprado, enfadado. El siguiente comprador dijo, voy a hacer un pozo, hizo un solo pozo de 10 metros
y obviamente encontró agua. Entonces a veces se trata de, como dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, dice este segundo verso, se estremecerá. Estremecerse. Hay gente que ha perdido la capacidad de estremecerse. Estremecerse es asombrarse. Hay un estremecimiento del amor, hay un estremecimiento de haber logrado una meta soñada, hay un estremecimiento de ese amanecer que te pone los pelos de punta o algo que te hiela la sangre. Es decir, estremecerse implica ser vulnerable. Muchas veces hemos generado una coraza, como ese libro del guerrero del caballero de la armadura oxidada, una coraza tan fuerte en algún momento para protegernos de algo, pero luego nos olvidamos de quitárnosla y ya no sentimos nada. Entonces hay gente que aunque ese misterio se le esté revelando, no lo nota porque perdió la sensibilidad. Eso es lo que Jesús dice en otra parte de sed como niños, ¿no? Los que son como estos, como esos niños, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la capacidad de asombro viene de la capacidad de no tener todo calculado. Cuando uno vive la vida dejando que la vida le sorprenda, la vida le estremece. Entonces, cuando uno se conmueve, es decir, tiene compasión, que quiere decir sentir pasión con el otro, quiere decir que uno es vulnerable, uno está abierto, uno es empático. Y para todo esto, uno no tiene que tener todas las respuestas. Si uno tiene solo preguntas, uno se estremece cuando encuentra una respuesta. Pero si uno cree tener todas las respuestas, entonces, aunque aparezca algo, ya lo va a explicar bajo alguna de esas respuestas que ya conoce, por lo tanto, nada le va a estremecer. Y si algo no te estremece, no te conmueve, no te revuelve, en realidad no te tocó, no te pasó desapercibido. Yo para que sienta, no sé, si alguien me acaricia y esa caricia es solamente un contacto de piel y yo digo, no, eso acaba ahí, no hay profundidad. Pero si esa caricia me mueve todo, me estremece, me pone los pelos de punta, ahí realmente estoy entero participando. Entonces, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre, se estremecerá. Y tras ese estremecimiento, tras su estremecimiento, se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Cuando uno se llena de admiración, quiere decir que uno admira a alguien, por ejemplo, se siente nada, se siente una mota de polvo. Admiro a tal persona, a este ídolo del rock, por ejemplo. Admiro a este santo, admiro a mi padre, admiro. Entonces, me siento nada. Esa capacidad de volverse tan pequeño, de sentirse nada, es el darse por completo. Si yo me siento yo y muy importante y aquí estoy y siempre soy el dador, yo doy, como esa gente que siempre regala, ¿no? Esa gente que regala cosas, regala tiempo, regala consejos, regala presencia, regala dinero, regala, pero no sabe recibir. Entonces, es muy fácil dar, es muy fácil, porque no hay compromiso en el dar. Yo te doy, haces lo que quieras con lo que te di. En cambio, cuando me dan a mí, la cosa entra en mí, me penetra y me cambia. Entonces, admirar a alguien es abrirse a eso. Entonces, en este caso no se trata de admirar a una persona, se trata de llenarse de admiración. Un niño, cuando ocurre algo, cualquier cosa, a veces la más simple, abre los ojos así como desorbitados, abre la boca, es como que está abierto 100%, parece que abrir hasta los poros, está admirado, ¿no? Tiene una admiración total por lo que está pasando, es decir, es una esponja. Entonces fíjese cómo dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta que encuentre. Luego, cuando encuentre, se estremecerá, eso te sacudirá, realmente si estás abierto te movilizará internamente, te comprometerá entero y te llenará, ese estremecimiento te llenará de admiración, te volverá como una esponja, abierto a recibirlo todo y reinarás o reinará esa persona sobre el universo. Es decir, aquel que es nadie lo es todo. Entonces, si yo soy una esponja que todo lo absorbe y me vuelvo nada, yo reino sobre el universo.
Ningún rey puede reinar siendo él, porque si es él, siempre va a haber alguna parte que se le escapa de su reino y la tendrá que conquistar. Pero el verdadero rey de reyes, el emperador de todo, es el que no es nada. Una vez, en una reunión que había en un palacio donde estaba el rey, justamente se tenía que reunir con la gente, llegó un mendigo. Estaban los ministros ya sentados y llegó el mendigo, entró con sus harapos y se sentó en el asiento del rey que todavía no había llegado. Imagínese, la gente estaba como enloquecida, le preguntaban, ¿usted quién es? ¿Es un ministro? Y el hombre decía, No soy un ministro, yo soy más que un ministro. ¿más que un ministro? ¿Que es un gobernador de alguna provincia muy rica? No, soy más que un gobernador. ¿Más que un gobernador? ¿Que es el ministro especial del rey, acaso? No, soy más que el ministro especial del rey. ¿Y pero quién hay más que el ministro del rey, que la esposa del rey, usted? No, soy más que la esposa del rey. ¿Más que la esposa del rey? ¿Quién hay? El rey mismo. ¿Usted es el rey? No, soy más que el rey. Más que el rey, señor. Lo vamos a decapitar por blasfemo. ¿Cómo que usted es el rey? Si ya lo conocemos y el rey es otro. Usted no es. ¿Qué está diciendo? No, yo soy más que el rey, le estoy diciendo. Más que el rey solamente hay Dios, señor. Y usted no puede ser Dios. ¿Qué dice? ¿Que usted es Dios, acaso? ¿Una blasfemia teológica? Peor todavía, Lo vamos a torturar muchísimo antes de morir, señor. Yo soy más que el rey, más que Dios. Más que Dios, señor. Esa es la blasfemia más asquerosa que he escuchado en mi vida. Más que Dios no hay nada, señor. No existe nada más que Dios. Exactamente. Eso soy yo. Nada. ¿Se da cuenta? Mientras uno sea algo, siempre va a haber otra cosa que le haga sombra. Pero cuando uno es nada, no existe nada que le haga sombra, porque no hay nada. Entonces, todo místico busca ser nada. Como dice San Juan de la Cruz, si quieres llegar a, tienes que carecer de. Si quieres alcanzar tal cosa, tienes que dejar de. Siempre es un vaciarse. Entonces, reinará sobre el universo. Ahí realmente se reina sobre el universo. No se reina consiguiendo y siendo. Se reina no siendo. En el 3 dice Jesús, pero espere, le voy a hacer escuchar un audio primero que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que podamos seguir contando estas cosas a veces interesantes, a veces medias extrañas como esta, por aquí, por la espada de Damocles. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Entonces en el verso número 3 dice, dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Fíjese que dice, si aquellos que os guían os dijeren, normalmente hacemos eso, solemos escuchar al que nos guía. Entonces decimos, ¿qué dice, por ejemplo, el sacerdote? ¿Qué dice el libro sagrado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Corán? ¿Qué dice el Bhagavad Gita? Siempre solemos buscar una autoridad afuera, externa, que no está mal, pero nos olvidamos de escuchar también esa voz interior. A veces tienen que estar las dos cosas simultáneamente. Una sin la otra quedan cojas. Entonces es necesario escuchar no solamente ese libro sagrado, sino también lo que dice nuestro corazón acerca de lo que dice ese libro sagrado. Entonces dice, si aquellos que os guían, que lo dice casi como en desprecio, aquellos que os guían, como diciendo, si ustedes le prestan tanta atención a sus guías
Imagínense que esos guías les dicen, no sé, átate una piedra al cuello y tírate al mar. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Ha habido sectas donde, y sectas digo, a veces como sonando a negativo, pero en realidad toda agrupación religiosa o política es una secta, es una sección, y como tal se secciona de la totalidad de la vida y tiene sus propios parámetros. A veces son muy sanos y armónicos y otras veces son terriblemente destructivos, llevando, entre otras cosas, al suicidio, a la autoinmolación o al sacrificio de otros, a la matanza de otros. Entonces dice, si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino de Dios está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Como diciendo, os pueden decir cualquier cosa. Imagínense que vosotros creéis, dice aquí, que no sé, que mañana les dicen que el reino de los cielos está, no sé, en el fuego. Bueno, muchos se echarán de cabeza al fuego. De hecho, había una secta dentro de Rusia, en una época que ahora no recuerdo cuál, y esta secta había sacado la conclusión que, como decía, que aquel cuyo ojo sea ocasión de pecado, que lo dice el Evangelio, mejor será quitárselo y entrar al cielo tuerto que no entrar y pudrirse en el infierno o quemarse en el infierno. Y si tu mano es ocasión de pecado, mejor córtatela, que mejor es entrar al cielo manco y no arder en el infierno con las dos manos. ¿Qué hacía esta gente? Se cortaba una mano y se sacaba un ojo por las dudas, por las dudas. O sea que fíjese, cuando uno toma literalmente lo que dicen maestros o libros, las cosas que pueden suceder. Porque a veces lo dice el libro, pero el libro de por sí no tiene peso, a menos que venga un maestro y te convenza de que lo que está diciendo realmente es muy serio, es muy importante. Entonces ahí uno lo empieza a tomar como con otra realidad, y la presión del grupo muchas veces empieza a contar. Por eso él dice aquí, si aquellos que os guían, no dice si fulanito te dice, no, si aquellos que os guían, si toda la agrupación, la iglesia, los obispos, los sacerdotes, todo ese cuerpo que empieza a pesar poco a poco, te dicen tal cosa, dice aquí, por ejemplo, ved, el reino está en el cielo. Entonces dice, las aves del cielo os tomarán la delantera. Es decir, está mostrando el absurdo, como cuando te dicen, no sé, Dios o el Espíritu Santo desciende como paloma en el momento en que Jesús fue bendecido o bautizado en el Jordán, no sé, se le apareció el arcángel Gabriel a la Virgen María, o tantas otras expresiones míticas. Si uno las toma al pie de la letra, cae en el absurdo, cae en absurdos rarísimos. La decisión de la Iglesia de Oriente, ortodoxa, actualmente griega, rusa, y la copta también, y luego la occidental, tuvo que ver con una pelea de que si el Padre genera al Hijo y al Espíritu Santo, o del Padre viene el Hijo y del Hijo el Espíritu Santo. ¿Cuál es el orden? Ese fue lo que causó que cada una de las iglesias excomulgara a la contraria, ¿no? Y recién se amigaron en la época de Juan Pablo II, más o menos. O sea, mire qué ridículo, por una tontería. Entonces dice, si alguien nos dice, el reino de Dios está en el cielo, las aves os tomarán la delantera, como diciendo, mira, los pájaros están mejor que ustedes entonces. Y si os dicen, está en el mar, bueno, los peces ya te llevan la delantera. Entonces le dice enseguida, más el reino está dentro de vosotros. Es decir, no se trata de que el reino de los cielos va a estar aquí, allá. Acuérdense que el reino de los cielos es una metáfora de lo que llamaríamos el estado de Buda, la iluminación, el estado crístico, la paz interior, el misterio, el silencio, todo lo que es sinónimo de llegar realmente a ese estado de despertar. Bueno, ese despertar en términos judíos es el reino de los cielos. Entonces dice, no está ni aquí ni allá. No está en que medites más, en que si haces zazen o si haces vipassana, o si haces mindfulness o si haces kriya yoga. No está en eso, porque si no, el que practicara más posturas de yoga
estaría ya despierto y en paz. Y no es así. Hay gente que practica 8000 posturas, se pone las piernas detrás de la nuca y sigue siendo un infeliz. Como hay gente que practica mucho yoga y resulta que sí alcanzó ese estado profundo. Entonces, lo que les está diciendo es, no es por ir al agua o al cielo, o por meditar más o menos, o rezar más rosarios, o hacer más posturas de yoga. Tiene que ver con otra cosa, está diciendo aquí. Está bien que hagas lo externo, pero el tema no está afuera, está adentro, dice. Dice, mas el reino está dentro de vosotros. Y ahora le agrega un elemento más, y fuera de vosotros. ¿Se da cuenta? No le está diciendo, no es en el rosario que está Dios, no es en la meditación que está Dios, no es en las posturas de yoga que está Dios. Y a la vez dice, y sí está en eso. A la vez. Es decir, uno no podría decir algo está adentro, pero no afuera. Si el afuera es una expresión del adentro. O sea, así como alguien que escribe un poema se está expresando en ese poema. Yo cojo el poema de esa persona, lo leo y veo a la persona. Miro un cuadro que pintó alguien y veo al pintor. Bueno, de la misma manera, cuántas posturas de yoga hagas, cómo las hagas, cuánto medites, cuántos rosarios reces, cómo los rezas, va a ser exactamente lo mismo eso de afuera que lo que te pasa adentro. Por lo tanto, el reino de los cielos no es que esté en la postura, pero la postura va a ser un reflejo de tu camino interior también. O sea que no es que te lo vaya a otorgar la postura de yoga o el rosario que reces, pero sí es verdad que la manera en que rezas ese rosario va a ser un reflejo de tu camino interior. Entonces, está dentro y fuera de vosotros. Como dice el Tantra, lo que está aquí, como decir adentro, está ahí, afuera. En tu mundo, en la gente que encontrás por la calle, está ahí. En las relaciones que tenés, en que si te encontrás gente buena o gente mala, está ahí también. Lo que está adentro, está afuera. Lo que te pase adentro, lo ves afuera. Y si no está aquí, dice el Tantra, si no está aquí dentro algo, no lo vas a ver afuera. Si no está aquí, no está ahí, dice el Tantra. Esto quiere decir que si yo veo todo el tiempo gente malvada y me cruzo con gente hipócrita, mala, no sé qué, es porque eso me está pasando a mí interiormente. O sea, yo veo con un cristal determinado. El cristal, el color del cristal lo doy yo. Entonces, si yo veo todo verde y me encuentro con gente verde, el que tiene gafas verdes soy yo. Por eso la veo verde. Si no, todo el mundo diría, la gente es verde. Y no, hay otros que dicen es azul, otros que dicen es rojo, otros que dicen es amarillo. Entonces, hay distintas gafas y según la gafa que uno utilice, las gafas, así será el color de lo que uno ve. Entonces dice, mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Este es el famoso conócete a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, pero no preguntarme, por ejemplo, a mí mismo, ¿quién soy yo? Ah, ya sé, soy Pablo. Pablo, soy profesor de yoga y además hago el programa de la espada de Damocles. Ese soy yo. Bueno, eso no es lo que yo soy. Lo que yo soy es otra cosa. Es lo que está detrás de mi hacer. Eso es un hacer. ¿Qué hago yo? Conduzco un programa. ¿Qué hago yo? Doy clases de yoga. ¿Qué hago yo? Soy padre. ¿Qué hago yo? Soy esposo. Ahora, ¿quién soy? Entonces uno dirá, bueno, soy yo. Bueno, pero ¿quién es yo? ¿Dónde estás yo? ¿Cómo es? No qué hace, sino cómo es. A ver, yo. Y resulta que ese yo que no se puede encontrar nunca, porque no tiene cualidades, cuando lo descubro que ese yo en realidad es el silencio. O sea, siempre se me va a escapar, va a ser como una especie de no es esto, no es aquello, porque voy a encontrar una paz interior y voy a decir, eso soy yo, esa paz del fondo. Y después descubro que esa paz va y viene. Un día la siento más, un día la siento menos, por lo tanto, no era tampoco yo. ¿Qué es eso que está siempre permanente de fondo? Eso es el Padre viviente. Lo que está detrás, en el fondo, es el silencio, la paz absoluta. Ese es el Padre viviente, el Padre celestial. Eso es lo que yo verdaderamente soy. Entonces dice, cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos
Y para conocerse, normalmente lo que hace falta es apagarse. Entonces necesito bajar mi hacer para poder ver u oír a lo que soy. Si yo solo actúo, tapo a mi propia visión lo que soy. Pero si yo dejo de hacer, digamos que lo que queda es lo que soy. Si yo digo, vale, ya entendí lo que soy es, no, ya no es. Tiene que ser algo que no esté haciendo nada. Si yo digo, lo que soy, yo soy, y le agrego ahí un adjetivo de soy bueno, soy malo, soy profesor, soy ingeniero, no, ya empieza a haber un hacer. ¿Quién soy verdaderamente? Nadie. Cuando descubro que no soy nadie de todos esos personajes que yo tenía, ahí digo, soy un hijo del Padre viviente. Es decir, para los antiguos judíos decir hijo de significaba decir lo mismo que. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, agrega, estáis sumidos en la pobreza. Y es más, agrega todavía, y sois la pobreza misma. A veces estar sumido en la pobreza es algo ocasional. Una persona le tocó la pobreza, es como un hacer, ¿no? Bueno, me tocó la circunstancia pobreza. Luego salgo de la pobreza y vuelvo a estar más o menos bien. Pero otras personas son la pobreza misma. Hay gente que es pobre, como se dice, miserable, que vive en la miseria. Hay gente que, aunque tenga todo el dinero del mundo, es miserable. Pero no miserable en el sentido de que es avaro, por ejemplo, sino miserable en el sentido de que es infeliz, no sabe quién es, no sabe para qué está, hace la vida imposible a los demás porque se siente infeliz esa persona misma, crea ambientes inarmónicos, causa problemas. Entonces, esa es una persona que no solamente está pasando por un momento de pobreza, es la pobreza misma. Da mucha tristeza ver gente no que está pasando por penurias o por pobreza y uno dice, bueno, ya levantará cabeza. No, hay gente que es desgraciada. Uno la ve y da pena. Ese es el que es la pobreza. Y es contagioso inclusive, porque quien vive en ese paradigma, en el paradigma de soy pobre, nada vale nada, no entiendo nada, la vida no tiene sentido, todo es un desastre, por lo tanto, no me importa nada ni de mí ni de los demás y que se vaya todo al cuerno, da exactamente igual. Es lo que en la India se le llama gente tamásica. Entonces esa gente no solo está pasando por pobreza circunstancial, sino que es pobre. Y es muy difícil salir de ese estado porque ese mismo estado obnubila, ciega. En el dicho cuarto dice, dijo Jesús, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Fíjese, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida. ¿Cuántos de nosotros bajamos nos hacemos de nuevo pequeños y bajamos al nivel de el otro para aprender de él? Normalmente uno dice, por ejemplo, Mira, ¿sabes qué? Yo ya llevo 20 años en esto. Yo tengo todo claro. ¿Qué te voy a decir? Y aparte, ¿qué voy a aprender yo? ¿Vos me vas a enseñar a mí? Si tenés 20 años. Yo cuando tenía tu edad era un tonto, un tarambana. Ahora la tengo clara, ¿viste? Así que si querés pregúntame algo a mí, porque yo a vos no te pienso preguntar ni medio. Entonces fíjese cómo suele pasar eso. Uno difícilmente se digne a bajar hasta el nivel de un niño y aprender de él. O aprender del discípulo. El maestro dice, yo ya lo sé todo, ¿qué voy a aprender del discípulo? El discípulo aprende de mí, ¿no? Como si fuera una cosa piramidal. Hay una carta que tengo, que utilizo unas cartas a veces al final de las clases de yoga para que las miremos y las interpretemos con los alumnos. Y hay una es una foto donde hay una mujer como si fuera una madre
sosteniendo en alzas a su hija pequeña. Pero la foto ha invertido esto. Y en realidad es una niña pequeña, pero de gran tamaño, sosteniendo a su mamá, que es de tamaño pequeño como una niña, alzada. Y pone la foto, no existe la educación unidireccional. Es decir, no existe esto de que el que sabe enseña al que no sabe. En realidad, todos aprendemos de todos. Si uno deja de aprender, que es lo que decía el primer verso, lo de asombrarse, lo de estremecerse, por eso dice, no vacilará un anciano, que para el mundo judío, para nosotros los ancianos son descartables. El anciano, como vivimos en una era industrial y productiva y competitiva, ni los niños sirven para nada, ni los adultos, ni los ancianos sirven para nada. Solo sirve el adulto que está en la etapa de producir. Cuando el adulto se transforma en anciano, ya no sirve más. Entonces, normalmente se lo desecha, no hay nada para él, la vida no tiene sentido para él, se deprime y muchas veces mueren apenas dejan de trabajar, porque esta cultura enseña que solo el trabajo dignifica y por lo tanto el que ya no puede producir ni trabajar es un inútil y debe morir, ¿no? Y ningún niño osaría aprender de su abuelo, ¿no? El abuelo es totalmente un despojo, no sirve para nada. Los propios hijos de ese abuelo, los padres del niño, normalmente hablan mal del abuelo, como que es no sé, como se diría, un hinchapelota, es decir, un tipo pesado, un tipo que molesta, que siempre está estorbando, como si fuera un jarrón que está ahí en una esquina de la habitación y no se sabe para qué, ojalá se muera pronto. Entonces, los ancianos en nuestra cultura son desechables, y de hecho los ancianos en nuestra cultura no son reservorios de saber, por lo menos no a sabiendas. Ellos mismos se consideran igual de inútiles, porque nuestra cultura les enseña y les enseñó y nos enseña siempre que sencillamente el anciano o volverse anciano es lo peor que te puede pasar, que ya no servís para nada, no podés correr, no podés trabajar, no podés levantar pesos, no podés invertir, nadie te da un préstamo, no te aceptan en ninguna mutual porque ya estás viejo y te podés enfermar de cualquier cosa. Es decir, ya toda la sociedad está hecha para que el anciano no valga. Entonces, en la época de los judíos, era al revés. En el mundo antiguo el anciano era, fíjese que se hablaba de los ancianos en el Senado romano, los ancianos de Israel que daban consejo en la asamblea. Siempre los ancianos para los cristianos también eran valiosísimos, porque el anciano era el que tenía experiencia, el que sabía dar consejos, el que sabía pensar. Ese era el anciano. Hoy en día el anciano no. Entonces dice, no vacilará un anciano a su edad, estamos hablando del mundo antiguo, en preguntar a un niño de 7 días. No dice de 20 años, que 20 años uno dice, bueno, ya hace sus cosas, tiene decisiones, va, viene, trabaja, tiene proyectos, tiene planes, ya está de novio, lo que fuera. No, 7 días. ¿Qué puede decir un niño de 7 días? No habla. 7 días. Es un niño que lo único que hace es, comer, dormir, hacerse encima sus necesidades, demás. Y sin embargo el anciano va, el anciano es el final, a su edad, dice el anciano a su edad, el final del ciclo, le viene a preguntar al principio del ciclo. Es como si el árbol, ya con todas sus ramas, sus frutos, y que vio 40, 50 primaveras, viene y le pregunta a la más humilde de las semillas, ¿no?, que encuentra alrededor suyo, le pregunta algo de la vida. El árbol podría pensar, ¿y qué va a saber la semilla? Si yo fui el que no me caminé porque soy árbol, sino que me transité y me experimenté 40 primaveras. Y esta semilla todavía ni empezó. ¿Qué le voy a preguntar? Sin embargo, la semilla tiene una frescura que no tiene el anciano. El anciano ya tiene tantas cosas aprendidas, es una pizarra tan escrita que ya no se puede leer nada. En cambio, la semilla es como una pizarra que apenas tiene unos trazos y todavía se puede ver. Entonces a veces se da este encuentro entre el anciano y el niño, que a veces uno ve a un abuelo con su nieto, y hay un punto de contacto. El abuelo
para nuestra cultura o para las culturas antiguas inclusive, ya estaba cerca de la muerte, por lo tanto, ya está al final del camino, ya está jugado, ya sabe que mucho no le queda, por lo tanto, todo se vuelve relativo. Al abuelo que estaba cerca de la muerte, ya no le importan muchas cosas que antes le parecían cruciales. Ahora son relativas totalmente, ni le van ni le vienen. Cosa que le pasa al niño también. Un adulto pierde, no sé, el móvil, el celular y es un acontecimiento trágico. Un anciano pierde el móvil, el celular, dice, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si, por empezar, no veo bien? Segundo, ya no me acuerdo ni cómo se usa. Y tercero, me voy a morir en 3 días, ¿qué me importa? Y el niño piensa igual. El niño pierde el móvil o lo que le regalen, un autito, y al niño le da exactamente lo mismo. No piensa qué haré mañana, no tiene un mañana el niño. El niño cuando viene su cumpleaños se entera el mismo día. Le dice la madre, es tu cumpleaños. Y el niño salta de alegría diciendo, es mi cumpleaños. En el momento, no tiene futuro. No hay pasado para el niño, no hay futuro, hay ahora. Para el anciano igual. Y el anciano dice, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida. Encima, preguntarle como diciendo, ¿cuál es, niño, nieto mío, la clave de la vida? No se lo va a preguntar a su hijo, al hombre grande, ese anciano. Se lo va a preguntar al nieto, al pequeñito, porque ahí está la respuesta, en lo fresco, en lo que todavía no está dado, en lo que todavía es flexible, que le muestra en potencia todas las posibilidades. El árbol ve esa semilla y ve universos posibles. En cambio, si le pregunta a otro árbol, y el árbol es un manzano, le va a hablar de manzanas y le va a hablar de su experiencia. Pero una semilla de manzano, aunque sea de manzano, va a tener 1000 posibilidades. La de crecer como un árbol fuerte, la de crecer como un árbol torcido, enfermarse, no enfermarse. Uno en un niño ve opciones posibles, potencias, mientras que en un adulto uno ve cosas ya elegidas, descartadas otras. Entonces, la respuesta que puede dar un adulto siempre va a ir en función del camino que tomó. Mientras que el niño, como no tomó ningún camino, puede salirte con cualquier cosa. Entonces, ¿cómo un anciano no va a ir a preguntar al niño? ¿Cómo no va a ir a preguntar uno al niño que tiene dentro? ¿Qué es el niño de 7 días? Es aquel que uno todavía es decir, yo. Conócete a ti mismo. ¿Quién es ese ti mismo? El silencio. Yo camino, yo duermo, yo corro, yo trabajo, yo ingeniero, yo arquitecto, yo esposo, yo, ¿no? Todo eso que hago es el anciano, son las decisiones, es el adulto y cuando eso persistió durante mucho tiempo es el anciano. ¿Y qué es el niño? El niño es lo que siempre estuvo detrás, lo intocado, lo inmaculado, el ser, el misterio, Dios mismo, el Dios interior, aquello que cuando uno medita y disminuye los pensamientos, eso es el niño de 7 días. Es alguien que todavía no empezó el lenguaje. Cuando aparece el lenguaje aparece esto, lo otro, mamá, papá, lindo, feo, quiero, no quiero, la ambición, la codicia, los celos, la gula, todo. Todo el mundo de Maya, dirían los hindúes, de la palabra. Bueno, el niño no tiene palabra. El niño de 7 días es cero. Entonces, mirar a ese niño no está diciendo que busquemos un niño y lo miremos y le preguntemos cosas a un bebé, no sé, uno va a un hospital y va a una incubadora, abre la tapa y le habla al bebé. No está diciendo eso, está diciendo que es el bebé interior. Pregúntale a ese, no le preguntes a tu mente vieja, a tu mente que tiene todas las respuestas, esa no te va a ayudar. Esa te va a dar siempre la misma respuesta. Y si le preguntas a las mentes de otros, es lo mismo, porque ellos están en las suyas. La respuesta verdadera de dónde está el lugar de la vida, el lugar de la vida, ese lugar está en, la respuesta, esa respuesta está en ese niño. Un niño que no te va a dar respuesta justamente, porque no tiene palabras. Es como un koan. El koan es algo que uno se pregunta, dice, ¿qué sonido produce una sola mano al aplaudir? Pero no se lo responde, solo se lo pregunta. Bueno, ese es el niño. Entonces, pregúntaselo siempre a ese. Ve al silencio. Yo cuando fui a la India
allá por el año 94, había un brahmachari, ahí donde fui en Dakshineshwar, que es la ciudad sagrada de Kali, en Calcuta, Calcata, o Kaligat, que es el verdadero nombre. Los ingleses el Kaligat lo hicieron sonar como Calcata y de ahí salió Calcuta. Fui a un ashram y había un brahmachari Govardhan. Brahmachari es como el paso anterior a ser monje, a ser swami. Y el brahmachari Govardhan es el nombre de una montaña en la India, realmente era como una montaña el tipo, era, o sea, sólido, ¿no? Era súper, esa gente que uno siente que es firme. Y yo cualquier cosa que le preguntaba, que lo volvía loco con preguntas, él me decía, ve a meditar, ve a meditar, ve a meditar. Como diciendo, no me preguntes más cosas, porque te voy a responder desde mi sapiencia, desde mis caminos, desde mis respuestas ya aprendidas. Y no te lo preguntes a vos tampoco, anda a meditar. Disminuí al anciano que tenés en vos, disminuí al adulto que tenés en vos y deja que el niño responda. Y lo más gracioso es que el niño no te va a responder porque no tiene palabras. Entonces, permanece en ese estado. Entonces dice, no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida y vivirá. Fíjese, el anciano desde que le pregunta, que no vacila, porque a veces está, lo hago, no lo hago, convendría, no, mejor lo leo en el libro tal que lo explica muy bien, o escucho lo que dice Pablo en la espada de Damocles porque también eso me satisface mucho. Sí, todo eso está muy bien, pero hay que ir al silencio. Tenés que apagar el tema, sentarte o no sentarte, pero recurrir a la no palabra, a la no respuesta. Las respuestas detienen tu camino. Cuando encontraste la respuesta te quedaste quieto, te moriste, te volviste anciano. Los ancianos tienen todas las respuestas. Uno le pregunta al abuelo y el abuelo te dice, por ejemplo, ¿qué te voy a contar yo, hijo mío? Mira, cuando yo era... Y ahí empiezan esos relatos infinitos, claro, porque conocen tantas cosas, por eso tienen que morir. Porque cuando una pizarra se llenó tanto que ya no se puede leer, cuando uno tiene todas las respuestas, se vuelve duro, está muerto. Entonces el anciano muere porque se llenó, ya se llenó. La única forma de estar vivo es vaciarse. Por lo tanto, hay que acudir al niño para encontrar el lugar de la vida. Y ahí uno vivirá. Si uno quiere vivir, tiene que volverse niño, de 7 días. Ni hablar tiene que vaciarse. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Muchos primeros, ¿no? Supuestamente el primero. ¿Quién es el primero? El mejor, el líder, el sabio. Bueno, es el anciano, que no necesita ser viejo de edad. Hay gente que lo sabe todo, es el catedrático es el mejor músico y bla, bla, bla. Es el primero. El que nosotros decimos el especial, el famoso, el líder, el ídolo, ¿no? Ese. Que uno puede ser un pequeño ídolo en su casa, ¿no? Con los suyos, o en su ambiente de trabajo, no necesita ser famoso. Bueno, ese, cuando usted siente que lo sabe todo en algo, usted es el primero. Bueno, ese primero, dice, vendrá a ser el último. Y en otra parte de los evangelios dice, y el último será el primero. Es decir, el niño, el que se supone que es el último, como se dice en la Argentina, el último orejón de un tarro, ¿no? El último orejón del tarro. Los orejones son el melocotón, el durazno desecado, ¿no? Una fruta seca. Entonces, ese último pasará a ser el primero. Ese niño que todos dicen que ese es un niño, ¿cuántos años tiene? Nada, tiene 7 días, ni habla. Bueno, ese pasa a ser el primero. Entonces, acuérdese, quien es nadie pasa a serlo todo. Quien es todo, ya está muerto o está a punto de morir. No va nunca a descubrir la verdad el que sabe. La verdad la descubre el que no sabe, ¿no? Por eso Jesús dice en otra parte, bendito seas Padre porque ocultaste la verdad a los fariseos, que se supone que lo sabían todo, y se la otorgaste a estos otros, a los pobres, ¿no? A los ignorantes, pero no ignorantes en el sentido de que no fueron a la escuela, ignorantes en el sentido de que no pretenden tener las respuestas. Entonces,
No vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida. No vacilará. Es decir, el que verdaderamente quiere la sabiduría no vacila, va al silencio, punto. Ya sabe que no la va a encontrar ni en la Wikipedia, ni en YouTube, ni en la Enciclopedia Británica. Tiene que ir ni en su gurú ni nada. Tiene que ir al silencio, punto. Al niño de 7 días. Ahí a ese le puede preguntar por el lugar de la vida. Una respuesta que no la va a tener en palabras. Nunca uno va a tener certeza. Esa gente que dice, sí, yo medito, pero la verdad no encuentro ese punto donde yo diga, sí, llegué, lo siento perfectamente, he arribado. No, nunca se siente eso. Si usted siente que arribó, que está en el camino correcto, que usted llegó, que va bien, que alcanzó el punto 3.8 de la meditación, bueno, usted no alcanzó nada. Usted está perdido, como dicen, como turco en la neblina. Entonces, si usted quiere realmente estar en camino, alcanzar, bueno, tiene que ir, como dice Juan de la Cruz, por donde no sabe. Si usted quiere llegar a donde se sabe, a la sabiduría, tiene que ir por donde no sabe. Lo contrario. Entonces, los primeros vendrán a ser los últimos y terminarán siendo uno solo. Pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Así que, fíjese, se trata de que el anciano pregunte al niño. Hemos visto cuatro dichos de Jesús, son 117, tenemos para rato. No sé si los cubriremos todos, pero haremos algunos programas. Así vamos desglosando, viendo cómo esta interpretación que yo hice de estos aforismos, que no es la única, vuelvo a repetir, hay miles de interpretaciones posibles, pero bueno, estas pueden ser algunas como para tener un punto de partida y empezar a pensar estos maravillosos dichos. Evangelio apócrifo de Tomás. Hay otro evangelio que es el de la infancia, hay otro de Tomás, de otro Tomás, que tiene que ver con la infancia de Jesús. Ese no es. Este es uno que son solo aforismos. Es como si fuera un evangelio sapiencial. Solo es como si hubiera quitado, que de hecho había un presidente de los Estados Unidos, un presidente antiguo como Franklin, no me acuerdo cuál era, que a él no le cuadraba mucho el tema de los milagros, entonces de Jesús. Entonces, como no los lograba racionalmente encajar, pidió que le hicieran para él solo una Biblia, toda editada, encuadernada y todo normal, pero que no tuviera ningún milagro. O sea, que le sacaran todas las partes donde curaba gente y todo eso. Y le quedó, me imagino yo, algo como esto. Le quedó los dichos de Jesús. Bueno, esos dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás los tenemos todos así como limpitos, perfectos. Entonces, si usted quiere perlas de sabiduría o, como dice mi amigo Pedro San José Garcés, a quien entrevistamos hace poco, una gran persona y un gran sabio que escribió un libro llamado Los Koans de Jesús de Nazaret, que se había agotado, y yo le dije que mucha gente preguntaba por ese libro, y bueno, gracias a eso por suerte se animó a hablar con su editor y dice que van a hacer otra tirada de este libro que vale mucho la pena. También se puede comprar en formato digital. Él lo que hace es eso, ir tomando cada uno de los dichos de Jesús, a veces de los evangelios canónicos, a veces alguno de también de Tomás, y él los va como analizando y desglosando. Muy, muy digno de comprar ese libro y de transitarlo y tenerlo como libro de cabecera. Así que nos encontramos la próxima. Voy a mostrarle cómo participar de nuestro grupo de Telegram y ya nos despedimos. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices: hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso. Realmente te va a gustar.
Bueno, y como les decía, ya nos vamos a encontrar en la siguiente ocasión para seguir hablando del Evangelio Apócrifo de Tomás y de otras cosas interesantes aquí en La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso y nos encontramos en la siguiente ocasión. Ahí va, vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!